Hola gente linda, yo soy Shibon y este es mi video del 6 de febrero de 2019. No sé qué onda con este video porque no sé, o sea, quiero discutir un par de cosas, am, pero no sé si propiamente debería estar como en la línea de lo de metafísica y epistemología del cuerpo sexuado. Ah, podría estar ahí, no lo sé, pero podría no estarlo. La cosa es esta. Yo no sé por qué una noticia de diciembre de 2015 como que empezó a circular en redes sociales ahora. Y es una noticia vieja y es una noticia donde empiezan a decir que se encontró el cuerpo de una mujer trans y podrán decir, qué horror, pero no, esperen, no es un transfeminicidio, es el cuerpo de una mujer trans que vivió hace 2500 años. Y ahí es cuando la cosa ha explotado en redes sociales porque he visto que mucha banda trans está compartiendo la noticia. De hecho, Marc Ambroyé, que es una activista trans española súper famosa, la compartió. Y en redes sociales igual un montón de gente que tiene peso en redes sociales la ha subido. Y mucha banda está diciendo, ya ven, tenemos por lo menos 2500 años. Entonces yo vi la noticia y dije, no manchen, ¿en serio creen que había mujeres trans hace 2500 años? Y una amiga, a la que le tengo que hablar pronto, me dijo, porque yo puse un meme de Lisa Simpson diciendo, no mames, decir que hay mujeres trans desde hace 2500 años hasta hoy es colonialista porque equipara toda identidad a lo largo de toda la historia con la identidad trans, a toda identidad, digamos, que se construyó de una manera no binaria o binaria, pero no basada, digamos, en el sexo. A todo eso lo equipara a lo trans. Y no mames. A ver, ¿por qué nadie dice? Se encontró una mushe hace 2500 años. Nadie diría eso porque es una estupidez, claramente. Y la noticia, les cuento rápidamente. La noticia es de diciembre de 2015 y es una noticia sobre una osamenta siberiana de una persona que se creía que era una mujer, y así estaba la nota, por el tipo de adornos con el que fue enterrada. O sea, el ritual funerario con el que fue enterrada era el que normalmente se usaba para mujeres. Ojo, sin embargo, tenía una túnica masculina. Y eso llevó a que se creyera que fuera una guerrera siberiana. Y así se habló de ella mucho tiempo. Hasta que hicieron estudios. Y el cadáver, bueno, sí, supongo que el cadáver se encontró en el 94, 95, 96. No me acuerdo. Pero lo que pasó es que en 2015 salió la nota de que alguien le había hecho un estudio genético. Y por supuesto, cuando le hicieron un estudio genético dijeron, oh, es un hombre. Y entonces dijeron, ¿qué demonios es esto? Y entonces, por supuesto, las primeras notas que eran idiotas decían, resulta ser hombre la famosa guerrera que le decían la amazona siberiana, precisamente porque decían, pues es una guerrera. ¡Oh! Entonces le decían la amazona siberiana. Y claro, cuando dicen eso, hombre, dicen, ah, ya ven, por eso era guerrera. En realidad no era guerrera, era guerrero. Y por supuesto la gente en las propias redes sociales y en las propias partes de los comentarios empezó a decir hace 4 años ya, bueno, 3 años, 2 meses, güey, pues fue enterrada con una serie de cuestiones que para el orden de género de hace 2500 años son inusuales. O sea, cosas femeninas con una túnica masculina, pero con un arreglo de cabello femenino. Y decían, pues si hoy hay tanta pinche variedad, ¿por qué no suponer que hace 2500 años había la misma pinche variedad? Y hasta ahí la cosa que acabo de decir es ambigua. Porque ¿qué quiere decir que haya la misma pinche variedad? ¿Quiere decir que hay el mismo tipo de variantes o que hay un enorme espectro de variación? Y no es lo mismo. Que sean los mismos tipos de variantes es esencializar toda variante como transhistórica. Es decir, lo gay siempre ha estado, lo lésbico siempre ha estado, lo bisexual siempre ha estado y lo trans siempre ha estado. Decir que siempre ha habido variación no quiere decir que siempre se han agrupado y vivido y habitado de la misma manera.
Entonces, yo no sé qué pasó, que ahorita hubo como un revival de esa noticia, pero toda la banda trans se emocionó un chingo. Porque claro, te da una especie de banderita naturalizada de ¡yay! ¿Ya ven? No somos producto del capitalismo. ¡Yay! No somos producto de la modernidad, ni de la teoría queer. Y en cierto sentido podría decir, güey, neta, tenemos que justificar a estas alturas del siglo, de la vida, del año, del minuto, de la noche, de lo que sea, que no somos producto del capitalismo. O sea, ¿hay alguien que de veras cree eso? Sí, sí hay gente que cree eso. O sea, esa es la bronca. Y estoy como divagando. Voy a ordenar mis ideas. Lo que quiero decir hasta ahora es lo siguiente. Hay un boom de esa nota y entiendo por qué. Y es porque somos una identidad bajo ataque. Y una de las razones por las que somos una identidad bajo ataque es porque las otras identidades están naturalizadas. Y ya no hablamos solo de que esté naturalizada la heterosexualidad. Lo gay y lo lésbico están naturalizados también. Y lo bisexual. Y lo vemos incluso, por ejemplo, con las TERFs. Las TERFs cuando agarran y dicen que lo trans es lesbófobo y homófobo. Lo que están diciendo es que se nace gay o lesbiana, pero que te conviertes en trans porque el sistema te obliga. Entonces ahí lo que estamos viendo es que las identidades están naturalizadas, no solo la heterosexual, sino también las otras, la L, la G y la B. Y eso suele arrojar a la TEA una especie de posición de contraste donde dicen, las trans son artificiales. Y por supuesto, como algunas experiencias trans, y además las más visibles, las históricamente más vinculadas con la medicina, tienen mucho que ver con cirugías y con hormonas, se considera que de alguna manera somos artificiales en oposición a las demás identidades. Y aquí podríamos entrar en un enorme debate, porque podrías decir, espérate, ser trans no solo es una tecnología quirúrgica o, digamos, hormonal. También tiene una serie de procesos prostéticos narrativos, de procesos prostéticos culturales. O sea, la idea, por ejemplo, que la identidad de género no está basada en los genitales, se vuelve una especie de prótesis discursiva para ser coherente lo que somos. Y eso es un tipo de tecnología. Si quieren, una especie de tecnología narrativa. Ahora, también las otras identidades tienen narrativas. También las otras identidades tienen una serie de tecnologías operando sobre la construcción de la coherencia de lo que son. Pero el punto es que están más naturalizadas y lo trans no. Y por supuesto, ¿cómo se naturalizó lo gay? ¿Cuál fue el proceso por el cual se fue naturalizando lo gay? Pues que una de las cosas que se empezó a decir es la homosexualidad está presente en todos los seres vivos. Bueno, no todos, las bacterias no podrían porque no tienen sexo. Pero en todos los organismos multicelulares, como los animales que tienen dos sexos, existe. Y empezaron a decir, hay en peces, hay en mamíferos, hay en anfibios. Y de alguna manera eso fue algo que fue llevando a naturalizar la homosexualidad o el lesbianismo. O la bisexualidad. Y otra estrategia, por supuesto, es decir, ha estado siempre con los griegos, con los romanos, con los babilonios, con los chinos, con los persas. Entonces, estas narrativas del ha estado siempre han llevado a que se naturalice esto. Y por supuesto, ahora el sujeto trans tiene la pinche tentación de hacer lo mismo. ¿Y cómo hace lo mismo? Bueno, dos ejemplos. Ejemplo 1. La mujer siberiana amazónica trans. Dicen, ya ven cómo había mujeres trans hace 2500 años en Siberia. Que es una manera de decir, siempre hemos estado aquí. Tenemos tanto tiempo como ustedes. Y si ustedes son naturales en función de que siempre han estado y que a través de los cambios culturales siempre han estado, quiere decir que los cambios culturales no los han producido. Y es un poco ese movimiento el que estamos viendo, por eso salen con la banderita de mujer trans desde hace 2500 años. Pero no es lo único. Dos morras trans a las que respeto, pero en las que estoy en este punto totalmente en desacuerdo. Joan Roughgarden, de quien he hablado acá mucho, pero también recientemente Brigitte Baptiste, que es esta bióloga trans colombiana, han impulsado la idea de que la transexualidad está presente en la naturaleza. Y las dos han usado argumentos muy parecidos.
Por ejemplo, en los peces payaso, una de las cosas que puede pasar es que tú tienes una anémona y en la anémona puede haber 3, 4 peces. Normalmente el más grande es hembra. Si yo voy y quito ese pez, una de las cosas que pasa es que el macho más grande se convierte en hembra, que además es dominante, ¿no? Ahora, dicen, eso es un ejemplo de transexualidad en la naturaleza. Y como ese del pez payaso, hay muchos otros en peces, algunos en anfibios, y párenle de contar, ¿verdad? Pero dicen la transexualidad está presente en la naturaleza. Entonces, si se dan cuenta, esto pretende de alguna manera mover la T del lado en el que está, que es en la cajita de ustedes son artificiales porque usan tecnología, a la cajita de lo natural con las otras identidades. A mí este movimiento me repugna, porque de alguna manera lo que tendríamos que hacer sería mostrar el carácter construido y tecnológico de todo esto. ¿Por qué? Porque no había mujeres trans hace 2500 años en Siberia. No mamen. Pero ¿saben qué? Tampoco había mujeres cis. Porque no jala toda esa construcción. Por cierto, aquí tengo un pez payaso. Es Nemo. Que está como raro. Está en mi librero. Pero bueno, ya terminé de quejarme y justo este video va a ser largo, así que yo creo que sí lo voy a subir como de la serie de epistemología y de metafísica y epistemología del cuerpo sexual. Así que voy a empezar a explicar en lo que queda de por qué no. Lo primero que quiero decir es que los cuerpos adquieren propiedades de manera contextual y eso a la gente le parece muy raro porque la gente cree que las propiedades que tienen los cuerpos son de alguna manera intrínsecos al cuerpo y esto no es cierto. Hay un ejemplo baboso de eso. Ser alta. Ser alta no es una propiedad intrínseca a un cuerpo. Medir, por ejemplo, 1,87, de alguna manera podrán decir, pues tampoco porque está medido en centímetros. Pero podrías decir, va. Pero la longitud que de alguna manera se mide diciendo que mides 1,87, sí le es intrínseca a mi cuerpo. Pero lo que no le es intrínseca a mi cuerpo como propiedad es el ser alta. Porque ser alta es una propiedad que solo tiene sentido de manera comparativa. Si yo estoy en Noruega y todas las pinches morras miden 1,87, tengo altura promedio. No soy alta. Si me fuera a vivir con las elfas, sería una chaparra. Lo que quiero que vean es que hay propiedades que los cuerpos tienen y que son propiedades contextuales. Y esas propiedades contextuales pueden emerger precisamente no solo de las formas de otros cuerpos, sino del arreglo en los que los comprendemos. Y esto es fundamental. Porque, por ejemplo, a la banda TERF le molesta que digamos mujeres trans y mujeres cis. Pero si se dan cuenta, esta es una especie de adjetivación que habla de propiedades que los cuerpos han adquirido y que de alguna manera antes no estaban. Porque antes no tenías la manera de construir la calificación. No es que antes no hubiera una variación, sino que no estaba nombrada a través de un predicado asociado a esta propiedad. Porque esta propiedad tiene una historia asociada a un término. Entonces, lo que quiero decir con esto es, siempre ha habido variaciones, pero esas variaciones no se han etiquetado y no se han nombrado igual. Y esto tiene una serie de consecuencias. Lo vemos con lo intersex. Un montón de gente no sabe que así como está la oposición cis-trans, está una posición que es endosexual contra intersexual. Yo no la acuñé, esa ya está. Y entonces, sorpresa. Resulta que, por ejemplo, yo soy una mujer trans, pero soy endosexual. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona intersex. Cuando yo nací, nunca, y hasta el día de hoy, nunca hubo una controversia con respecto a la asignación de mi sexo. Dijeron, esto es un pene, estos son testículos. Suponemos que puede que sea un niño. No lo fue, pero no hubo un debate. No hubo un debate. Y a lo que quiero
ir es que, por supuesto, las personas intersex son estas personas que sufren estos pinches debates acerca de su cuerpo. Cuerpos que además son descritos de maneras muy violentas, como ambiguos, y que ellos prefieren decir que están dentro de un espectro. ¿Por qué menciono todo esto? Porque porque si tú no acuñas una etiqueta, te quedas con la oposición normal contra diferente. Y eso está jodido. Un amigo hoy me decía, yo solamente soy hombre. Yo no soy un hombre cis. Yo soy hombre a secas. Y el término cis fue acuñado por la ideología de género para obligarnos a las personas que no somos trans a aceptar una etiqueta. Me encabroné. Estuve a punto de mandarlo a la fregada. Y luego me acordé que lo quiero mucho y dije, vamos a conservar la calma y explicarle que no. Primero le dije, güey, aguas. El concepto de ideología de género viene de la puta derecha. No chingues. No lo uses. Y me dice, pero yo no lo quiero usar en esos términos. Y le digo, pero el concepto tiene historia. Las palabras tienen historia. Las palabras no van a significar lo que a ti te dé la gana que signifiquen. Si dices ideología de género, eso te asocia con una trayectoria de usos del término. Y así como pasa con ideología de género, pasa con otros términos, con muchos términos. Los términos tienen historia. Y esas historias de usos anteriores son fundamentales para entender lo que significan las palabras. Yo aquí ya he dicho que eso tiene un nombre, pero no lo voy a repetir. O quizás sí, no lo sé. Pero a lo que voy es, me dice eso mi amigo, y le digo, güey, no uses ideología de género. Si prometes no usar nunca la palabra ideología de género, no te pego. No lo haría, es más alto que yo. Y no lo haría aunque fuera más bajo. Te digo, ¿qué onda? Le dije, a ver, date cuenta lo culero que es decir normal contra diferente. Es una manera brutal de generar un acto de discriminación. Lo que hemos ido haciendo es desdoblar. Porque antes la gente decía, soy hombre o soy mujer. Y ya, y punto, y fin de la adjetivación. Decía, soy hombre o soy mujer, normal. Y tú estás en la aberración. ¿Qué pasó? Que empezamos a acuñar términos precisamente para no decir, hola, soy aberrante, ¿cómo está usted? Resulta que no está chido, ¿verdad? Digo, ahora lo puedes resignificar políticamente y lo que quieras. Claro que si tienes 5 años, ser aberrante está jodido. Y si no tienes los recursos políticos para resignificarlo, está jodido. Así que, por supuesto, luego te lo reapropias 35, 40 años después cuando se hizo un montón de activismo. Pero al principio lo que tienes que hacer es desmontar esa madre. Y una manera de hacerlo es que no se nombren las cosas de normal contra tu cosa rara. Y lo que hicimos fue decir homosexuales, heterosexuales. Y entonces los cuerpos de hombres y mujeres normales adquirieron la propiedad de ser heterosexuales. Y los cuerpos de hombres y mujeres raros perdieron la propiedad de ser raros y se volvieron cuerpos homosexuales y de mujeres lesbianas. Y entonces hubo todo un cambio en el aparato terminológico que los describía. Pero ojo, también en las valoraciones y en la manera en la que cada gente se vivía a través del término. Entonces los cuerpos adquieren una propiedad contextual diferente. Ya no es la propiedad de ser el monstruito, ahora es la propiedad de ser homosexual o lesbiana. Y así como pasó con eso, está pasando ahora con lo trans y con lo inter. Que resulta que no puede ser hombre y mujer a secas y tú pinche bestia deforme. No se puede. Porque es no entender cómo nos patologiza. Entonces, como no nos vamos a llegar a presentar, hola, soy la bestia deforme, nos vamos a nombrar ahora como personas trans. Y ustedes no van a ser el normalito del pueblo. Van a ser personas cis. No van a ser personas monstruosas, ahora, o hermafroditas, sino ahora es, espérate, somos intersex. Y ustedes no son el normalito del pueblo tampoco. Son personas endosex. Entonces, perdón que enfatice esto. Los cuerpos, cuando cambia el aparato descriptivo, no solo está cambiando el aparato descriptivo, está cambiando la propiedad asociada. Porque no es lo mismo decir, este está malito,
donde la propiedad tiene una carga negativa. La propiedad predicada de ese cuerpo tiene una carga inherentemente negativa. Entonces hay propiedades contextuales como la altura. Hay propiedades, como el ser alta, no la altura. O sea, la longitud de mi cuerpo, esa es una propiedad intrínseca. Pero el hecho de que yo sea una mujer alta, por ejemplo, es una propiedad contextual. Y eso lo veo un montón de banda trans. De repente eras un chico bajito y eres una mujer alta. De repente eras una chica promedio y eres un chavo chiquito. Eso pasa, camotes, por cierto. Entonces, todo este pinche rollo que me estoy tirando es para enfatizar ahí algo que se llaman propiedades contextuales y que no son intrínsecas a un cuerpo y que un cuerpo las adquiere. Y ese cuerpo las adquiere en función del contexto en el que está colocado. Y así como se ganan propiedades, se pierden propiedades. Porque son propiedades que de alguna manera emergen en ese contexto. Ahora, para complicar más las cosas, voy a usar un concepto que se usa en filosofía de la mente y en filosofía del lenguaje. Y es una pinche palabra que nunca sé si la estoy diciendo bien en español, porque en inglés es supervenience. Y en español creo que es superviniencia. Pero en inglés es supervenience. Y esa es una palabra importante, porque es una palabra que, por ejemplo, la usamos para describir la relación entre los estados mentales y los estados neuronales. Que yo tenga hambre, de alguna manera, sabemos que tiene una base material. O sea, que si tengo hambre es porque algo está pasando en la fisiología de mi cuerpo. Pero también tengo la sensación de hambre. Pero si se dan cuenta, la sensación de hambre está expresada en términos mentales. Es una cosa que yo siento, es una sensación. Toda la cosa fisiológica de que tengo hambre está en un nivel de organización inferior. Es una cosa fisiológica, está ocurriendo a nivel de moléculas, está ocurriendo a nivel de bioquímica, está ocurriendo a ese nivel. Sabemos que hay una relación entre mis estados, por ejemplo, mentales y los estados fisiológicos. Pero no queremos decir que es una relación uno a uno o reductiva. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo creo que Donald Trump es un idiota. Y que ustedes también creen que Donald Trump es un idiota. Muchos creemos que Donald Trump es un idiota. Esa creencia que Donald Trump es un idiota, a nivel mental, digamos, la compartimos. Pero cómo se realiza en el cerebro es algo que cambia. Porque muy probablemente no compartimos la misma configuración de neuronas. O sea, donde reside, entre comillas, mi pensamiento de que Donald Trump es un idiota, hay una configuración de neuronas que no es la misma que la de ustedes. O sea, su arreglo de neuronas donde están ustedes diciendo Donald Trump es un idiota es un arreglo distinto, no es igualito al mío. Eso quiere decir que ese pensamiento se puede realizar de múltiples formas. Suena muy, muy mafufo lo que estoy diciendo. Piénsenlo, por ejemplo, en términos de las computadoras. Yo puedo tener Windows o puedo tener Mac. Y puedo instalar Microsoft en ambas cosas. El programa se puede ver igual, pero la manera en la que se realiza en ambas computadoras es diferente. Es decir, hay un nivel de descripción donde se ve igual, pero cuando aterrizo se realiza de maneras distintas en un nivel de organización inferior. A los filósofos se nos ocurrió que necesitamos una palabra para nombrar eso. Y esa palabra se llama superviniencia. Y lo que quiere decir es, esto no se puede reducir uno a uno a esto, pero los cambios en un nivel de organización superior requieren cambios en un nivel de organización inferior. Pero ojo, no todo cambio en este nivel implica un cambio en el de arriba. O sea, no van uno a uno. Son muchos, uno. Muchos, uno. ¿Por qué me tiro este rollo de la superviniencia? Porque hay una discusión importante en filosofía de la mente. Y que viene a cuento con la de la maldita idea de que había una mujer trans hace 2500 años. Y había un filósofo que decía, ¿dónde están los significados? ¿Están en la cabeza? ¿O los significados están en la cabeza y el mundo? Y ese es un súper debate. Y es un súper debate porque no es para nada obvio que los significados están en la cabeza.
Y el ejemplo más burdo, por ejemplo, es con la palabra cajeta, con la palabra concha. Vamos a suponer que yo estoy aquí en México y digo cajeta y concha. Pues todos vamos a decir, una conchita con una cajetita, qué sabroso, nos la vamos a ir a comer, a guardar el peso, nada más me como la mitad. Estamos pensando en pan y estamos pensando en un tipo de postre especial. Si yo me voy a Argentina y digo concha y cajeta, me van a decir, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quién se cree que es usted para estar diciendo estas palabras en la calle? Y ahí pasa algo. ¿Dónde están los significados? ¿Dónde están los significados? Yo estoy pensando en un pan, pero cuando yo voy a otro contexto y digo concha con cajeta, la gente se escandaliza de... ¡Oh! Como en Uruguay, cuando yo me enteré que la palabra Jetta para nombrar al automóvil, allá era un insulto y que no podías decir, mira, iba un Jetta, porque la gente decía, esta es una corriente, ¿no? Y esta es una discusión en filosofía de la mente, porque había un filósofo que decía, los significados radican en la mente y el mundo. Y es una discusión muy compleja, entonces no me voy a clavar ahí mucho, pero solo quiero que vean que más allá de mi querer decir, el significado de lo que yo estoy diciendo, de alguna manera también depende en el contexto en el que lo estoy enunciando. Y eso pueden decir, esta está loquísima. Pero eso viene a cuenta porque, por supuesto, que ahí nos damos cuenta el arreglo importante que juega, el arreglo social, a la hora de entender el significado de algo. O sea, si yo cambio el arreglo social, el significado de lo que yo estoy diciendo cambia. Y ahí lo que estarían diciendo es que el sentido no solo depende de lo que tú estás pensando, o sea, no solo superviene de alguna manera a tus estados cerebrales, sino superviene al mundo, a las prácticas lingüísticas del mundo. Fíjense qué fuerte tesis. El significado superviene a mis estados cerebrales y al mundo. O sea, el significado de una frase no depende solo de lo que yo estoy pensando, sino de las prácticas lingüísticas del mundo. Aquí hay una distinción que nada más voy a mencionar que existe, que es en sentido estrecho y sentido amplio. Me la voy a saltar para no complicar más esto. Pero si estoy mencionando todo esto es porque cuando yo digo que los cuerpos adquieren propiedades contextuales, estoy tratando de señalar que el significado cultural que se le da a un cuerpo no solo depende de alguna manera de las propiedades intrínsecas de ese cuerpo. Depende también de los arreglos sociales en donde está ese cuerpo. Y si esos pinches arreglos sociales son jodidos, son misóginos, homofóbicos, lesbófobos, transfóbicos, entonces ese cuerpo adquiere en ese contexto una serie de estigmas que se le pegan, por ejemplo, diría Sara Ahmed. Pero de alguna manera podríamos decir es que ese cuerpo tiene una propiedad que le es predicada. Y podríamos decir no es una propiedad inmanente a ese cuerpo. De alguna manera es una propiedad predicada sobre ese cuerpo que supraviene a las prácticas sociales y, por supuesto, a propiedades intrínsecas. Por ejemplo, quizás, no lo sé, quizás el deseo homoerótico sea una propiedad intrínseca. Pero la manera en la que todo esto se nombra es distinta. Y entonces hay una propiedad, digamos, de un nivel de organización superior que se predica y que es contextual sobre este cuerpo, que dice puto, que dice, no lo sé, cuiloni en náhuatl, que hace ese tipo de cosas. Si se dan cuenta, es una especie de propiedad estigmatizante predicada y que adquiere sentido no por una cuestión intrínseca de este cuerpo, sino porque este cuerpo está localizado en un contexto en el cual una propiedad que tiene sirve para conferir en ese contexto una segunda propiedad que en este caso es estigmatizante. Y eso, por ejemplo, tiene un nombre, y van a decir, ya se nos mafufó hoy, que es conferalism en inglés o conferalismo. Y es una cosa que en metafísica de género usan un chingo para decir, se confieren los géneros como propiedades que supervienen sobre arreglos sociales y materiales del cuerpo. O
sea, arreglos sociales de cómo una sociedad entiende un género y los arreglos materiales de cada cuerpo. O sea, si yo vivo en una sociedad dominada por la ultraderecha, ultramontana y las TERFs, ya me chingué. Porque yo puedo gritar todo lo que quiera, soy mujer. Y ya me chingué. Porque la práctica social en la que estaría yo embebida haría imposible que se me confiera la propiedad de mujer, porque no se permitiría la regla de conferirme esa propiedad. Porque estaría siendo leída como algo que solo se puede conferir de manera biológica. Si hoy tenemos una guerra cultural, precisamente es porque una de las cosas que hemos dicho es que la manera en la que entendemos lo masculino y lo femenino muestra que de facto conferimos el género, sin que importe siempre o necesariamente el sexo. Y precisamente por eso invalidamos una manera que querría decir el género se funda en el sexo. Y por tanto el sexo confiere el género. Lo que quieren hacer las TERFs y la ultraderecha ultramontana, de alguna manera, es construir un sistema de conferir el género sobre el sexo, que por supuesto de facto va en contra de cómo pensamos el género, cómo vivimos el género. O sea, lo que ellas quieren hacer y lo que ellos quieren hacer es una reforma cultural reaccionaria. Grave. Pero todo esto va a que hay que apreciar la importancia de los arreglos sociales, porque los arreglos sociales no solo cambian el sentido de un término, sino que cambian el sentido de las propiedades que se predican, propiedades contextuales que se predican de un cuerpo. Y aquí no se me pierdan, acuérdense cómo era esta distinción entre propiedades intrínsecas, 1.87, propiedades contextuales, ser alta. La propiedad de ser alta, de alguna manera, me es conferida a través de la propiedad de medir 1.87, pero requiere que esté yo en un contexto específico. Si me mueven de contexto, ya no se me puede conferir. Es decir, que yo tengo propiedades que adquiero solamente en ciertos contextos. Y si me mueves el contexto, las reglas de conferir propiedades cambian. Y esa es la guerra cultural en la que estamos metidas, y metidos, por cierto. Pero van a decir, regresa a la mujer trans de hace 2500 años. A lo que voy es el significado de ser trans y la propiedad de ser trans, así como muchas de estas propiedades, requieren de un arreglo específico de la materialidad de mi cuerpo, pero también de las prácticas del mundo, de las prácticas sociales del mundo. O sea, ser trans superviene de alguna manera a mi materialidad, a mi organismo, pero también a las prácticas materiales del mundo. Es decir, para ser trans, no basta con que mi cuerpo tenga una transición. O no basta con que yo tenga un proceso de identificación con un género que no me fue asignado al nacer, sino que además requiero estar en un contexto. Fíjense qué fuerte afirmación estoy haciendo. En un contexto social donde eso tenga sentido. Una de las cosas que tenemos hoy, por supuesto, es que tenemos un choque. No solo un choque político, no solo un choque metafísico, sino que tenemos todo un choque sobre qué propiedades contextuales predicamos de los cuerpos y qué reglas para conferirlas usamos y por qué. Y de eso luego hablaré en el otro video que prometí que sería anterior a este, pero no fue así, el de la metafísica de este debate. Pero bueno, todo este rollo es, porque lo que de alguna manera quiero decir, y ya hablé demasiado, es que no se podía ser una mujer trans hace 2500 años. Y nos resulta muy difícil porque estamos acostumbradas a pensar que nuestras identidades son como intrínsecas, que no son propiedades contextuales. Pero a ver, ejemplo hiper baboso. Si yo dijera, había una mushe hace 2500 años en Siberia, me dirían, güey, no mames, ¿cómo una mushe hace 2500 años en Siberia? Pues si no es oaxaqueña. No puede ser mushe si no es oaxaqueña. ¿Se dan cuenta qué está pasando ahí?
que por supuesto ser mushe como una propiedad que se predica de un cuerpo requiere un contexto específico y solo en ese contexto se realiza. Si yo dijera, bueno, es fafafine, dos espíritus, me dirían, no mames, ¿cómo va a ser dos espíritus, güey? O que yo dijera, había una drag queen hace 2500 años en Siberia. Me dirían, no mames, ¿cómo una drag queen? Porque nos damos cuenta que predicar esa propiedad contextual de un cuerpo no se agota o no requiere solamente una configuración material del cuerpo, sino que requiere un contexto específico. O sea, lo que estoy diciendo es que hay propiedades que naturalizamos, y muchas de ellas son el género y las identidades sexogenéricas, como si fueran propiedades intrínsecas del cuerpo, como medir un 87. Y no son eso. Son propiedades contextuales relacionales que solo tienen sentido en un contexto, como ser alta. Me cambias de contexto y yo no soy alta. Bueno, yo sí, porque soy muy alta. Pero, por ejemplo, podría pasar que Lea, por ejemplo, o mi hermana son mujeres altas en México. Si yo me las llevo a Holanda, son mujeres de estatura promedio. Y no es que se encogieran, ¿verdad? O sea, tiene una propiedad intrínseca que en ciertos contextos permite conferir una propiedad contextual. Y en otro contexto la pierdes. Entonces, esto puede sonar un escándalo. Pero lo que hacemos con los activismos también es transformar contextos de enunciación y contextos políticos, pero también contextos de predicación de propiedades contextuales. Ya no más voy a ser el monstruito del pueblo. Ya no más voy a ser el maricón del pueblo, aunque suene como la canción, el maricón del pueblo. Ya no más. Ya no más voy a ser ese extraño ser humano raro. Ya no más el anormal. Ya no más. Y al transformar ese contexto, no solo hay un cambio de palabras, hay un cambio de propiedades sobre los cuerpos. Eso, por ejemplo, lo vemos cuando la gente dice, es que ser puto y ser gay no es lo mismo. Por ejemplo, Rodrigo Parrín en la etnografía que hizo en Tenosique dice, el puto es culposo. No estamos hablando de las maricas deconstruidas de aquí de la pinche zona rosa que están súper deconstruidas. No. Estamos hablando de un lugar donde ser puto es culposo. Es vergonzante. Dice, el gay es una entidad política con derechos. O sea, vean cómo cambió todo. A través del cambio del lenguaje cambian las propiedades contextuales. O sea, estamos viendo un cambio metafísico en propiedades sociales. Esas son propiedades sociales porque están basadas también en un contexto social. Entonces, ya lo enfatizaste el carajo, ya tiré mi liga. Esperen. He vuelto. Y todo este pinche énfasis es porque si el significado en general superviene a la mente y al mundo, como en Concha y Cajeta, también pasa eso con las identidades sexogenéricas construidas alrededor de términos lingüísticos. Su significado superviene a la mente y al mundo. Y si cambia la mente o cambia el mundo, las cosas cambian. Y si no cambia la mente, pero cambia el mundo, las cosas cambian. Por eso son propiedades sociales. Porque en un sentido no trivial, es una metafísica construida desde dinámicas sociales. Ya lo enfaticé hasta vomitar. Basta. Lo que quiero simplemente decir es, ¿por qué no puede haber una mujer trans hace 2500 años? Simplemente porque el contexto social no está ahí. No tiene manera de significar lo mismo. O sea, lo que significa hoy el término trans tiene una serie de historias, una serie de dinámicas que no estaban hace 2500 años. Y podrán decir, pero la vivencia sí, les voy a decir, no. Porque los términos cambian la manera en la que nos comprendemos. Por ejemplo, una amiga estaba contando que su hijo de 5 años aprendió la palabra indiferente. Y que fue impresionante para el chavito. Porque se dio cuenta que podía, cuando le preguntaban, ¿cómo te sientes? Imagínate un niño de 5 años diciendo, me siento indiferente. Pero qué fuerte, porque él dijo,
Claro, es que no siempre me siento bien o mal. Hay veces que me siento indiferente. Y para él fue una revelación. Porque él se dio cuenta que le permitía agrupar todas sus vivencias con un nuevo término y comprenderse de una manera diferente. Los términos hacen mundo porque organizan afectos, vivencias, pensamientos, corporalidades enteras. Eventualmente se materializan. Entonces, ya lo dije, o sea, no puedes tener una mujer trans de hace 2500 años porque no tienes todo el contexto social para que eso pase. Pero como no está ese contexto social, tampoco están los cis. Porque estos términos vinieron a reemplazar los términos que habían antes de normal contra monstruito. Entonces, si se dan cuenta, no estamos nosotros, pero tampoco están ellos. O sea, las propiedades sociales que hoy predicamos son radicalmente históricas. Y eso no quiere decir que no hubiera variación. Lo que quiere decir es que no es la misma. Y bueno, ya fue una cosa súper mafufa. Pero lo mismo pasa con lo que dice la querida Brigitte. Cuando va y dice, hay peces transexuales. No mames. No mames. No hay peces transexuales. O sea, no mames. ¿Por qué? Porque los contextos en los que ocurre el cambio de sexo en un pez. A ver, fíjense, aquí hay uno. Nemo, yo. Nemo, yo. Si Nemo cambia de sexo, no va a ser lo mismo que yo hice, ¿eh? O sea, si Nemo dice soy Nema, hola, soy Nema, sí, o ¿cómo estás? Somos muy parecidos. Pues no, pinche pescadito, no somos muy parecidos. Y no somos muy parecidos precisamente porque en el caso de ese pez, lo que induce el cambio de sexo y lo que está cambiando es el sexo. Es un disparador ecológico que es la ausencia de una hembra. Les juro y les juro y les juro que no me volví morra porque no hubiera mujeres a mi alrededor. Así que no es lo mismo. No es lo mismo. Yo no me volví morra porque de repente se volvieron así. Un día decidieron todas las morras a 50 kilómetros alejarse. Y yo, ¡oh, no! ¡Pum! Ya, soy morra. Eso no fue así. Son procesos distintos. No chinguen. Ahora sí que no chinguen. Y por supuesto, en mi caso, por supuesto, esto requirió un... O sea, Nemo no fue al registro civil a Nemonil a decir, vengo a cambiar. No. O sea, en mi caso es tan claramente una propiedad social que tiene que ver con cambio de nombre, cambio de papeles, cambio de un montón de cosas burocráticas que después de 2 años no he terminado de hacer. Cambio mi presentación. Pero, por supuesto, además es... O sea, todo eso... Un cambio en la manera de presentarme, de narrarme, de hablar de mí, que por supuesto no es que saliera espontáneamente de la nada, recupera una trayectoria de vida. Pero esa trayectoria de vida se fue ensamblando en cierto contexto social. Y en ese contexto social es donde ese contexto social permitió que mi vivencia se ensamblara de una manera muy distinta a vivir en una pinche anémona. Así que ya basta, he hablado casi 45 minutos y esto es el colmo. Y bueno, empecé diciendo, no sé si este fue un video de epistemología y metafísica del cuerpo sexuado. I guess it was. Supongo que lo fue. Mi inglés es pésimo. Bueno. Nos vemos en una semana. No haré otro video de estos en por lo menos una semana.